hacer algunas consideraciones sobre los presupuestos de Castilla-La Mancha en el área más social que ha presentado el Gobierno de Cospedal para 2013. En una primera lectura me dio la sensación de que efectivamente eran unos presupuestos que pretendían cuadrar las cuentas políticas y electorales de Cospedal, pero que descuadraban enormemente las cuentas de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Cuando los he analizado con más profundidad, con más detenimiento, todavía me ratifico más en esa percepción. Los presupuestos del Gobierno de Cospedal para el año 2013 incrementan las desigualdades en la sociedad de Castilla-La Mancha. Deja desprotegido a las personas, a las familias y a aquellos colectivos más vulnerables. Somos plenamente conscientes de la dificultad del momento en el que estamos viviendo este año, el anterior y desde prácticamente el año 2007. Pero también somos conscientes de que hay que combinar la necesaria austeridad con los necesarios estímulos al crecimiento y a la creación de empleo. Y en este presupuesto que se presenta para el año 2013, eso no se da. Austeridad, sí, pero el límite de la austeridad es la dignidad de las personas. Y no es de recibo que año tras año se venga cargando sobre los colectivos más vulnerables y más necesitados las consecuencias de la crisis y los recortes que ha ido produciendo el Gobierno de Cospedal en poco más de un año y con dos presupuestos que ha elaborado. Recortar para destruir, porque todo aquello que va desapareciendo con los recortes brutales de Cospedal en el área social y en el área de bienestar social es prácticamente irrecuperable. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha pasado de estar en una situación insostenible a estar en una situación fuera de control con los presupuestos que se presentan para el año 2013. Repito, no se puede corregir el déficit a costa de trasladarlo a las familias castellano-manchegas, a costa precisamente del dolor de la gente. Si el presupuesto en general de la Junta de Comunidades se recorta en un 10,25%, el de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y eso que era una prioridad para el Gobierno regional, está por encima de la media de este recorte. Prácticamente llega al 12%, 11,7%. 93 millones de euros que, unidos de recorte en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que unidos al recorte en educación de 130 millones de euros y al del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de 134 millones de euros, nos hace estar ante unos presupuestos que van a provocar, por desgracia, más paro, más recesión y más despidos. De los 850 millones de euros que desciende el presupuesto, que se recorta el presupuesto de la Junta de Comunidades, el 25% de esos recortes se producen en el capítulo 1, personal del SESCAN y personal de educación. El 25% de los recortes del presupuesto de la Junta de Comunidades afectan directamente a personal de educación y de sanidad. Por lo tanto, a costa de nuevo de los empleados públicos que han visto como en 15 meses
Se han despedido a más de 10.000 en la comunidad autónoma y se les ha rebajado el sueldo de manera considerable. Centrándonos en los aspectos social de estos presupuestos, quiero comenzar diciendo que se produce un brutal incremento en las tasas y en los precios públicos del presupuesto en general y, en particular, en el de bienestar social. Solo quiero poner un ejemplo. Donde la partida donde se recogen los ingresos que se recaudan por alojamiento en las plazas de residencias de mayores y de residencias de discapacitados se incrementa en un 49%. Lo que tienen que pagar las personas mayores o las personas con discapacidad por estar ingresados en una residencia, ese precio se incrementa en el presupuesto en un 49%. Se suprime el programa regional de acción social, las zonas PRAS, se reduce en un 15% el servicio de ayuda a domicilio, se reduce en un 30% la financiación de los servicios sociales municipales que se prestaban de manera conveniada con la Junta, y una cosa que me llama poderosamente la atención es que ha desaparecido la partida que financiaba el servicio de teleasistencia. 34.000 familias se estaban beneficiando de este servicio de carácter gratuito y que era universal para todas aquellas personas mayores de 70 años en Castilla-La Mancha. Ha dejado de ser universal, ha desaparecido, por mucho que he buscado no he encontrado la partida donde se financia el servicio de teleasistencia, y es todavía más grave. Leyendo la memoria de objetivos del presupuesto de bienestar social, este servicio que iba a ser, que era gratuito en la comunidad autónoma desde su inicio, en esa memoria de objetivos dice que a partir de la entrada en vigor de los presupuestos, cuando se preste, se tiene que pagar por él. No sé si recuerdan que cuando en el mes de febrero, creo recordar, se modificó o se aprobó en las Cortes una ley que modificaba varias leyes de educación, de servicios sociales, de cooperación al desarrollo. En la Ley de Servicios Sociales desaparecía la gratuidad de la teleasistencia. Lo denunciamos en aquel momento. El Gobierno decía que no. Y nosotros contestábamos, si no van a cobrar, ¿para qué eliminan la gratuidad en la ley? Pues ahora, en el presupuesto del año 2013, se materializa el copago en teleasistencia. En Castilla-La Mancha, repito que hasta este momento era un servicio que se prestaba de manera gratuita. Si vamos al programa de atención a las personas con discapacidad, vuelve a ocurrir una cuestión muy paradoja que ya se produjo el año pasado en los presupuestos del 2012 que aprobamos hace 4 meses. Los centros de atención a personas con discapacidad, centros propios que se gestionan por la propia Junta de Comunidades, descienden de manera inexplicable un 42% la partida de alimentos, la comida de las personas mayores que están en centros de atención a la discapacidad, o casi un 20% las partidas referidas a la calefacción. Si nos vamos a la financiación o a la partida que financiaba el transporte de los usuarios a centros ocupacionales y a centros de día, personas discapacitadas, se reduce casi en un 80%. Es decir, se va a dejar de financiar el transporte de las personas con discapacidad para ir a los centros de día o para ir a los centros
ocupacionales. Por supuesto, desaparece completamente la subvención a los ayuntamientos para que hagan inversiones en centros de atención a personas con discapacidad en los respectivos municipios. El programa de atención a personas mayores también disminuye el transporte de los usuarios a los centros de día de mayores en un 66%. La ayuda a domicilio se reduce en un 14%. La ayuda a la dependencia en un 20% y las ayudas de atención especial a la integración en un 5%. Desaparece, como les digo, la financiación de la teleasistencia, aparte de que deja de ser gratuita y se introduce el copago. Y la atención al inmigrante también se ve reducida en un 75%. Como cosa curiosa, en el programa de atención a la infancia y a la familia, repito, como cosa curiosa no por el importe, sino por el porcentaje, en este programa de atención a la infancia y a la familia, la partida de publicidad se multiplica por 8. Pasa de 8.000 a 64.000 euros. En el programa de atención a la infancia y a la familia. Sin embargo, los programas con familias que se realizaban con las corporaciones locales, con los ayuntamientos, se han reducido en un 66%. Y, por último, ya como dato, otra curiosidad. Hay otro programa que es de atención y tutela a los menores. Todo lo que estaba previsto y que se realizaba con las asociaciones sin ánimo de lucro, con menores en conflicto, las actuaciones con menores en conflicto realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro se ha reducido de manera considerable y en la misma proporción se ha incrementado para realizar contratos con empresas privadas, lo que me lleva a la conclusión que van a privatizar este servicio de atención a menores en conflicto. Si vamos a las inversiones, en la provincia de Albacete, la atención a las personas con discapacidad, los centros destinados a personas con discapacidad, tiene una inversión cero en los presupuestos del año 2013. O sea, no se va a invertir nada por parte del Gobierno de Cospedal en centros para atender a personas con discapacidad. Y con respecto a las personas mayores, residencias, centros, equipamientos de centros sociales de mayores en la provincia de Albacete han presupuestado exclusivamente 83.000 euros o en atención y tutela de menores, en centros para menores, en inversiones 30.000 euros. Esto es lo que hay previsto de manera provincializada en el capítulo de inversiones. Todo esto que les acabo de comentar me llega a la conclusión de que no son unos presupuestos creíbles. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque si el objetivo que se marca es la creación de empleo, estamos viendo que ese famoso plan que anunció Cospedal para el empleo en el debate del Estado de la Región en el mes de septiembre lleva prácticamente presupuesto cero. Si a esto le unimos que desde que Cospedal es presidenta hay más de 50.000 parados más en Castilla-La Mancha, se cae por su propio peso ese objetivo que se les llena la boca de decirlo y, sin embargo, están destruyendo empleo permanentemente. Otro objetivo que resaltan en la presentación de los presupuestos es reducir las listas de espera. ¿Saben ustedes cuánto se ha incrementado la lista de espera en Castilla-La Mancha desde que Cospedal llegó al Gobierno? Un 40%. Si además están despidiendo a profesionales sanitarios, si además van a volver a recortar el sueldo a los propios profesionales y si además no les dejan que trabajen por la tarde para sacar adelante las listas de espera, ustedes me dirán cómo se sostiene la consecución
de este objetivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto que es muy débil con los poderosos y, sin embargo, vuelve a meter la tijera en el bolsillo de aquellas personas que más lo necesitan. Hay otras alternativas que no se han tocado para nada, tanto en el presupuesto de Castilla-La Mancha como en los presupuestos generales del Estado, que todavía abundan más en los recortes sociales que les acabo de comentar, y no he visto todavía que por el capítulo de los ingresos, por el estado de los ingresos, se vaya a poner un impuesto a los bancos, aquellos que estamos rescatando y estamos dando miles de millones de euros permanentemente. Estamos rescatando a los bancos, pero no rescatamos a los ciudadanos, al contrario. Cada vez los hundimos más en la miseria. No he visto ningún impuesto a los bancos, no he visto ningún impuesto a los grandes patrimonios ni a las grandes fortunas, no he visto ningún impuesto para las empresas contaminantes y no he visto ningún impuesto para esas transacciones internacionales que mueven miles de millones de euros por todo el mundo en un segundo y que son las verdaderamente especulativas y, en su mayoría, causantes de la crisis en las que nos vemos inmersos. No pueden pagar las consecuencias de la crisis aquellos que no la han provocado y no pueden recaer los recortes permanentemente en las espaldas de la misma gente. Eso es lo que queremos denunciar precisamente. Decía, y con esto termino, la Asociación de Técnicos de Hacienda, que lo mismo que pretende recaudar el Gobierno, quitando a los empleados públicos la paga extraordinaria, subiendo de manera brutal el IVA y dejando sin retocar las pensiones, la actualización de las pensiones, se podría recaudar exactamente lo mismo estableciendo un tipo especial en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. Y, sin embargo, los gobiernos de la derecha de este país, Cospedal y Rajoy, han optado quizá por el camino más fácil. Y es recortar, recortar y recortar sobre las espaldas de aquellos colectivos más vulnerables y de aquellos que más necesidades tienen.